bienvenidos a Especiales Todo Bajo Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corso y para mí es un gusto saludarlos. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, es un cuerpo élite que, usando herramientas tecnológicas y descifrando la Big Data, se ha convertido en la aliada más importante de la Contraloría General en el fortalecimiento del control fiscal. La DIARI es un proyecto creado por el Contralor Felipe Córdoba hace 10 meses. Empezamos su construcción con una planeación detallada y estructurada e iniciamos en el mes de febrero su ejecución. Mire al espejo, por favor. Gracias por su cooperación. La DIARI se encuentra estructurada en 3 unidades. La primera de ellas es la unidad de información. Esta unidad es la encargada de conectar más de 1.600 bases del país donde reportan recursos públicos. Igualmente realiza cruces de datos que son realmente importantes para nuestras actuaciones especiales y auditorías. Con las diferentes entidades hacemos mesas de trabajos en la cual identificamos los datos relevantes que se requieren para realizar los diferentes análisis. Hacemos todo un proceso de calidad de datos. Realizamos limpieza de los datos, donde identificamos campos nulos, nombres duplicados, registros duplicados, y esto nos va a permitir mejorar la calidad de los datos de todas las entidades del Estado. Una vez tenemos ya esos datos, lo que hacemos es exponerlos en un servidor para que la unidad de análisis realice todo el ejercicio de análisis y sea el insumo para todos sus procesos. Otro foco de la unidad de información es realizar cruces puntuales entre diferentes bases de datos o fuentes de información. Lo que busca es tratar de identificar personas fallecidas y personas vivas con nombres y cédulas que sean coherentes y correspondan a los que están en los diferentes programas o en las diferentes fuentes de información. Igualmente contamos con la unidad de análisis de información. Es la encargada de realizar modelos analíticos, aplicarlos y emitir alertas de recurso público en los diferentes sectores del país. En la unidad de análisis de la DIARI usamos la tecnología para identificar automáticamente la presencia de presuntos sobrecostos en la contratación pública. Usamos un enfoque de análisis en el que no tenemos que esperar hasta la finalización de los contratos para obtener los sobrecostos, sino que comparamos en tiempo real con los precios unitarios a los que se contratan los bienes y servicios en relación con los precios de referencia de mercado. De esto se trata el control fiscal preventivo y concomitante, detectar rápidamente riesgos de presunto daño al erario público para prevenirlos eficazmente, evitando que se materialicen. Para conocer el trabajo de la DIARI desde su reciente creación nos acompaña su directora, María Fernanda Rangel. Doctora, bienvenida. ¿Por qué no le cuenta a los televidentes qué es la DIARI y cómo nace? La DIARI está conformada por una unidad de información, una unidad de análisis y una unidad de reacción inmediata. La unidad de información, en términos muy sencillos, es aquella que se encarga de conectar todas las bases del país que contienen información de recurso público, porque esto nos ayuda a alimentar los modelos que realiza la unidad de análisis, que son modelos analíticos, donde analistas de nuestra unidad crean algoritmos para poder lograr identificar riesgos de recurso público en los diferentes sectores. Y tercero, la unidad de reacción inmediata. Es una unidad donde trabajan personas que tienen una gran experiencia en auditoría del control fiscal. Entonces, esta unidad es la encargada de actuar rápidamente cuando la unidad de análisis nos arroja un riesgo de recurso público. La invito a ver un informe preparado por nuestro equipo periodístico sobre su gestión en tiempos de COVID-19. Recientemente hemos levantado cientos de alertas de presuntos sobrecostos en contratos para la atención de la emergencia por el coronavirus, obteniendo beneficios cercanos a los 30.000 millones de pesos. El modelo de cadena presupuestal mapea todos los recursos del presupuesto general de la nación. Mediante algoritmos de minería de datos permite vigilar la cascada presupuestal en cuanto a apropiaciones, compromisos y los pagos sobre
estos recursos. Esto nos ha permitido, por ejemplo, hacer un seguimiento a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia, que se adicionaron por cerca de 25,5 billones de pesos sobre el presupuesto aprobado. Se hacen unos análisis sobre toda la cadena presupuestal, esto es en tiempo real. Miramos también los compromisos y cuándo se hacen los pagos. Podemos encontrar proyectos de inversión que han ejecutado o pagado el 12%, el 13%, o por el contrario una ejecución exagerada, el 98%. Creamos alertas tempranas sobre esa ejecución presupuestal. La Contraloría utiliza la información pública de SECOP 1, SECOP 2 y los documentos de soporte de cada uno de estos procesos, complementándose con la información de sancionados y representantes legales para generar unos factores de riesgo que después nos dan unas alertas tempranas. Estas alertas tempranas tipifican diferentes irregularidades o riesgos, por ejemplo, procesos de licitación con único proponentes, precios artificialmente bajos, un score de riesgo que nos determina la probabilidad de que haya incumplimiento por parte del contratista, tomando en cuenta variables como el valor del contrato, la modalidad, si ha tenido sanciones. Toda esta información se ha complementado con la pandemia, con la información de la contratación del COVID-19 y nos ha permitido revisar de forma diaria la contratación que se está generando en ese sentido. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos a Especiales Todo Bajo Control con más sobre la Diari. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero, créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con usted, directora. ¿Qué pasos se deben dar para articular la inteligencia artificial y descubrir obras inconclusas? El registro de las obras inconclusas es de gran importancia para la Contraloría General, puesto que nos ayuda a hacer un cruce con la base de datos de obras inconclusas, elefantes blancos y obras críticas que tenemos en este momento en la Contraloría General. Primero que todo es de aclarar que una obra inconclusa no es igual que un elefante blanco. Toda vez que la obra inconclusa tiene la opción de que sea reinvertido recursos para poder terminarla, o aquellas obras que no han sido puestas en funcionamiento, se les inyecte un recurso y puedan ser puestas en funcionamiento. Hay aproximadamente más de 480 obras inconclusas, que significan el 33% de ese gran mapeo que se ha realizado en 1.468 obras, entre elefantes blancos, obras críticas y obras inconclusas. Los responsables, de acuerdo a la Ley 2020, son ministros, gerentes, presidentes, directores, superintendentes, alcaldes, gobernadores y cualquier representante legal de una entidad pública o ordenador de gasto que tenga a cargo esa responsabilidad de reporte en este registro que se creó a través de un sistema aquí en la Contraloría que se llama el CIRESI de obras inconclusas. Por eso le hago un llamado de atención a todos estos funcionarios que tienen la responsabilidad de registro de obras inconclusas que inicien. La Diari y la Contraloría General está presta a colaborarles, ilustrarlos en cómo realizar el registro, a crearles usuarios a aquellos que no se encuentran registrados en el CIRESI, porque este registro no es solo muy importante para la Contraloría General, sino para que el país conozca y podamos muchas de estas obras salvarlas, reinvertirles recursos y terminarlas, como ponerlas en funcionamiento para la comunidad.
Pero aquellos que por cualquier motivo, de problemas tecnológicos, de problemas en el aplicativo, del usuario, o porque sus comités se han retrasado, requieran un término adicional, se les puede dar de acuerdo a la ley, pero eso se evaluará en la DIARI antes de dar esta prórroga por otros 3 meses. Pero aquellos funcionarios que no reporten y tengan en su inventario una obra inconclusa, serán sancionados después de haber hecho una evaluación de esa no justificación de registro, pues este registro es sumamente importante para el control fiscal y se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación, toda vez que es un deber del funcionario público cumplir con el mandato legal. La inteligencia artificial aplicada en la DIARI nos permite identificar en las redes sociales y medios de comunicación las diferentes publicaciones de opinión que evidencian claramente las tendencias contractuales que pueden afectar los recursos públicos. Este método cobra gran importancia en la participación ciudadana que a través de medios abiertos logran hacer visible lo que la corrupción pretende ocultar. Más recientemente prestamos mucha atención a lo que tenga que ver con la contratación y las acciones para la atención de la pandemia. Con esto no solo analizamos las tendencias generales de lo que se publica, sino verificamos uno a uno los contenidos de los ciudadanos y periodistas que reportan a través de su ejercicio espontáneo y cívico de veeduría sobre los recursos públicos. Con el fin de monitorear de manera eficaz la entrega de alimentos a los niños del programa de alimentación escolar, hemos utilizado 3 estrategias para la recolección y despliegue de información. Hemos hecho cruces de grandes bases de datos para identificar anomalías en las entregas de alimentos, como personas fallecidas, niños reportados duplicados, congruencia en la cantidad de raciones entregadas o a personas que no deben tener el subsidio. Usando información geográfica y algoritmos de geocodificación, tenemos las coordenadas de los colegios del país y hemos marcado aquellos que tienen subsidiados en el PAE, todo esto con el fin de llevar auditores al colegio exacto donde podría estar ocurriendo el presunto detrimento. Finalmente, hemos fortalecido nuestra comunicación con los rectores del país por medio de aplicativos electrónicos. De esta manera es posible identificar en la base decimal aquellos niños beneficiados por PAE que efectivamente les estén dando algún tipo de beneficio como bonos para alimentos o subsidios de mercado. Y por último, la URI, la Unidad de Reacción Inmediata, quien toma estas alertas y realiza indagaciones preliminares y actuaciones especiales. Se ha creado para que los recursos públicos sean administrados o sean invertidos de la mejor manera y lleguen realmente a las personas que más lo necesitan. La Unidad de Reacción Inmediata asume el conocimiento y de manera muy pronta iniciar todo un proceso investigativo o un proceso de recolección de evidencias con el fin de determinar si efectivamente esos sobrecostos se generaron o no se generaron. Y hemos encontrado que se hacen algunos ajustes, unos otros sí, que generan un beneficio para la entidad. Las alertas que genera la unidad de análisis de información de la DIARI son nuestro principal insumo para la realización de esas actuaciones especiales. No puedo dejar atrás el gran equipo con el que cuenta la DIARI, profesionales expertos en matemática, estadística, geomática y un gran grupo con experiencia en auditoría en vigilancia fiscal. El Sistema de Información Geográfica de la DIARI cuenta con un equipo humano especializado y con unos recursos tecnológicos robustos para administrar y analizar con rigor los datos espaciales para el control fiscal en Colombia. Nuestros funcionarios provienen de las diversas disciplinas de la ingeniería que estudian la geomática y tienen una larga trayectoria profesional en la implementación de proyectos de geodesia, fotogrametría, teledetección y tecnologías geoespaciales en general. Este equipo humano se apoya en un ecosistema tecnológico de frontera, tanto a nivel de software como de hardware, así como en las mejores prácticas identificadas para la implementación de estos sistemas a nivel mundial. Aquí referenciamos toda la información contractual y de ejecución de los recursos. Hacemos inspección aérea de las obras de infraestructura. Usamos analítica de datos avanzada para predecir riesgos de presunto daño fiscal y proveemos información clave para la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados.
El objetivo es visualizar las obras que se encuentren retrasadas. Consiste en recibir información del modelo de análisis de la DIARI, que es el seguimiento de obras, con el cual recibo información en diferentes formatos que contienen el seguimiento de las obras de diferentes sectores, como son educación, salud, ambiental y transporte. Con esa información que contienen coordenadas, realizamos diferentes procesos de análisis para posterior recopilación y actualización de la misma. Si hay alguna alerta de cualquier sector, nuestra misión es geoespacializarla y mediante sensores de alta resolución verificar si esa alerta coincide con la realidad. Vamos a otra pausa y ya regresamos para conocer más sobre la tecnología al servicio del control fiscal. Listo, estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor mire, acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. ¿Se entiende? ¡Ey, corruptos! Pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Gracias por seguir con nosotros y continuamos nuestra charla con la doctora María Fernanda Rangel, directora de la DIARI. Doctora, ¿cómo es ese trabajo transversal entre la DIARI y las delegadas de la Contraloría? Este modelo contiene información del Sistema General de Regalías desde el año 2012 al 2020. ¿Qué contiene el modelo? Proyectos de regalías radicados en el Sistema General de Regalías para ser aprobado por los SOCAT, así como también toda la cascada de recursos del Sistema General de Regalías en tiempo real. Podemos ver el movimiento de cada uno de los recursos de regalías, ya sea en los proyectos aprobados, en los que están en ejecución, en general todo el Sistema General de Regalías. Pero adicionalmente, hace 3 meses se creó este modelo y hemos logrado conseguir que dicho modelo nos arroje más de 99 alertas. Esta importante unidad que fue aprobada por el Congreso de la República y fue una decisión del Contralor General, que nos parece muy importante, porque todo este tema de tecnología, de Big Data, de análisis de datos de grandes volúmenes, la unidad de regalías produce en bases planas cerca de 10 millones de datos y la unidad de reacción inmediata nos ha ayudado a hacer unos tableros que han sido modelos para otras delegadas. Bueno, primero que con la llegada del señor Contralor se abrió 2 componentes fundamentales, digamos, involucrar más a la ciudadanía en los temas propios de vigilancia y control y asimismo involucrar más innovaciones tecnológicas, por eso se habla más de más ciudadanía y se habla de más tecnología. En ese sentido, pues la Contraloría y sobre todo en el caso puntual de participación ciudadana, se han construido una serie de instrumentos, digamos, que hablan de la gestión pública, pero también con componentes tecnológicos. Ese ha sido el caso del diagnóstico de proyectos críticos, de obras inconclusas y los elefantes blancos, que fue en asocio con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y que se pudo construir en ese escenario. Una base de datos general que nos muestra en el día a día qué está pasando con estos proyectos que presentan criticidad, poderlos conocer inclusive en su información contractual, presupuestal, financiera, pero también de manera georreferenciada mediante los componentes tecnológicos para que los ciudadanos sepan qué está pasando en el día a día con una obra. Esta es la primera vez en la que podemos nosotros tener acceso a diferentes bases de datos que nos permite llegar a establecer este tipo de irregularidades o este tipo de alertas. La base para el seguimiento de los recursos del Sistema General de Regalías son las bases de datos del DNP, como GESPROVI y SWIFT-P, en los cuales se tiene un repositorio de los proyectos por aprobar y aprobados. El Ministerio de Hacienda nos entrega el SPGR, que es una base de datos donde podemos ver la cadena presupuestal que permite observar la cascada del recurso
en todos los sectores del Sistema General de Regalías. Gracias a los modelos de analítica avanzada se pueden encontrar diferentes tipos de alertas tempranas. En los proyectos para probar se encontró algo muy interesante, 78 proyectos que están destinados para atender la emergencia del COVID. Estos proyectos tienen un periodo de ejecución entre 8 y 12 meses. Si estos proyectos se llevan a cabo sin ningún tipo de contratiempo, estarían finalizando su ejecución en julio de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que estos proyectos no atenderían como tal la emergencia. Por otro lado, se tiene el modelo de cadena presupuestal, el cual permite, mediante algoritmos de minería de datos, vigilar el gasto en cuanto a certificados de disponibilidad, compromisos, pagos de todos los rubros del presupuesto hasta llegar al contrato. Encontramos que hay 363 proyectos equivalentes a 1.6 billones de pesos, los cuales no han sido contratados. Gracias al estudio de la unidad macro de la unidad de regalías, se pudo establecer que aquellos proyectos que no son contratados durante los primeros 3 meses después de su aprobación, estos tienen un incremento del 20%. Aquí podemos hacer un llamado para que una vez los proyectos sean aprobados, se contraten en la mayor brevedad. Y ya para terminar y agradeciendo su gentileza, doctora, ¿existe algún otro tema que le gustaría complementar? Durante todos estos meses, el equipo de la DIARI ha realizado 69 alertas a este programa nutricional. ¿En qué se basan estas alertas? Las alertas fueron, primero, encontramos 28.000 raciones entregadas a más de 15.000 beneficiarios con documento de identidad que en el cruce realizado con la Registraduría Nacional aparecen como fallecidos. Adicionalmente, encontramos beneficiarios recibiendo más de 150 raciones. Es algo no muy lógico en este contexto del programa, pero adicionalmente hemos encontrado más de 20 niños fallecidos recibiendo raciones en todo el país. Un ejemplo de estos es cómo un beneficiario recibe más de 150 raciones en el departamento de Cesar y a la vez está recibiendo en el departamento de Magdalena. Las más de 100.000 planillas proporcionadas por el ICBF, las cuales se trabajaron en la unidad de información de la DIARI, transformándola a texto líquido para posteriormente darle una calidad a estos datos y hacer un cruce con la Registraduría Nacional. Adicionalmente, esta información se conectó al modelo analítico que desarrollamos para este programa del ICBF en la DIARI, dándonos estos resultados. ¿Cómo hay más de 28.000 raciones que nunca llegaron a los niños? Pues los beneficiarios que las reclamaron están fallecidos. Muchas gracias, doctora María Fernanda, por estar con nosotros el día de hoy. Y así llegamos por hoy al final de este especial Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de servicio al usuario 018-091-0060 para recibir quejas, peticiones y reclamos. También pueden hacer sus consultas en la página web www.contraloría.gov.co o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Contraloría General de la República, o en Twitter, @CGR_Colombia. Con todo nuestro equipo estaremos trabajando para llevarles información de primera mano. Y recuerden que tenemos todo bajo control.